Ya, entonces puede iniciar la doctora Vanessa Inga. ¿Puede empezar, doctora? Ya. Ya, a ver. Vanessa, un ratito, quería hacer una pequeña introducción antes que Vanessa nos exponga sobre el tema. Primeramente, esta asociación de catarata y queratocono cada vez la vamos a ver más, pues la incidencia Activa y tu la video, propagación. Gladys. Ya, activa tu video, por favor. A ver, ahora sí. Como una introducción, quería comentarles que esta asociación de catarata y queratocono cada vez lo vamos a ver más frecuentes. Es más frecuente, pues el diagnóstico de queratocono, por ejemplo, actualmente es 4 a 10 veces más de lo que era hace algunos años. Más que porque es más frecuente, es porque se diagnostica más, pues la tecnología actual nos permite eso, ¿no? Y sabemos también que los pacientes con queratocono hacen catarata más frecuente y a edades más tempranas. Entonces, esta asociación realmente se va a presentar más frecuente y cada vez es un desafío afrontarlo, ¿no? Hay muchos desafíos en esta asociación, desde ver cómo hacemos el cálculo, qué lente colocamos, si colocamos o no anillos, si hacemos o no crosslinking, hasta finalmente cómo tratar el residual que va a quedar y que es muy frecuente en este tipo de pacientes. Vanessa nos va a presentar como introducción también un caso y finalmente la discusión del tema. Quiero que nos enfoquemos bien en el tema, que son pacientes por lo general con queratocono, que ya saben su diagnóstico o es de diagnóstico reciente, pero que ya vienen con esto del queratocono y que ahora se agrega la catarata, que es lo que los trae a la consulta por lo general. Vanessa, adelante. Buenas noches con todos. Vamos a comenzar la exposición. Iniciamos con un caso clínico, posteriormente vamos a hablar la discusión de ello. Se trata de un paciente varón de 53 años, procedente de Lima, que acude al instituto, que al momento del ingreso niega antecedentes quirúrgicos o alergias, manifiesta los antecedentes de hipertensión arterial y una arritmia. En cuanto a los antecedentes oftalmológicos, refiere que es usuario de lente de contacto rígido gas permeable desde hace 30 años. Al ingreso, en diciembre del 2018, el paciente presenta una agudeza visual sin correctores del ojo derecho de 20/400 y en el ojo izquierdo presenta una agudeza visual sin correctores de movimiento de manos. En cuanto a la evaluación al segmento anterior, el ojo derecho presenta estrías de Vogt y una opacidad nuclear de 2 cruces. En el ojo izquierdo se evidencia ya lesiones a nivel de la córnea, como un adelgazamiento corneal y un glaucoma central, además de la opacidad del núcleo. En el fondo de ojo, este ha sido ya evaluado por el servicio de retina, en el cual evidencian que el paciente presenta una creciente escleral, estafiloma posterior en ambos ojos, alteración y atrofia del EPR. La retina se encuentra aplicada, no se evidencian desgarros ni latiz. Entonces, al paciente se le manda a una refracción en el cual se evidencia que en el ojo derecho tiene una esfera negativa de 20 con un cilindro de menos 250 en el eje de 30 grados. Y esta agudeza visual llega a mejorar hasta 20/125. El ojo izquierdo se le coloca una esfera de menos 18, sin embargo, este no llega a mejorar, solamente llega hasta cuenta de 20 centímetros. Ya previa a la evaluación que ha tenido por retina, se puede observar que la agudeza visual no mejora en el paciente en el ojo izquierdo y en el ojo derecho mejora ligeramente, tampoco no llega a una mejor agudeza visual. El paciente presenta, se le solicita topografía y en diciembre del 2018 se evidencia que en cuanto al plano axial se ve que hay, en cuanto al eje, en la parte superior se ve de 49.5 y en la parte inferior
de 51.5 dioptrías, lo que quiere decir que hay una diferencia en este eje de 2 dioptrías, lo que se ve que esta topografía es asimétrica en su forma, pero no pierde mucho su ortogonalidad, es regular. Tiene la forma de un muñeco de nieve. Asimismo, si podemos valorar en cuanto al CASIM, este promedio es de 49.4, la K más curva es de 50.48 y la más plana es de 48. Vemos que estos valores ya son elevados, ya que el valor normal sería menor de 47 o 47. Asimismo, se puede evidenciar que presenta una paquimetría adelgazada en la zona central y asimismo tanto en el plano, en la elevación anterior como en la posterior se encuentra alterada. Vemos que una elevación anterior de 16, en la posterior pues más o menos de 80, ¿no? Hay una gran diferencia, una mayor relación entre la curvatura, entre la elevación posterior que la anterior. Y asimismo, al evaluar el Total Corneal Power, que es la que evalúa tanto el poder de la cara anterior como de la cara posterior de la córnea, se ve que tiene un valor de 43.59 dioptrías, que si lo convertimos a milímetros sería 7.74 milímetros. En el caso del ojo izquierdo, no se puede evidenciar ya, no se puede realizar la topografía porque porque presenta ya el glaucoma en la zona central, lo que no permite realizar el examen y obtener los valores. Entonces ya con todos estos, con la clínica y con el examen físico que se le ha realizado y las topografías que presenta, se le cataloga como paciente que presenta catarata en ambos ojos, que tiene un queratocono grado 2 en el ojo derecho y un queratocono grado 4 en el ojo izquierdo, así como una retinopatía miópica. En este paciente se plantea realizarle, para lograr un mejor resultado refractivo del paciente, realizarle una cirugía de catarata. Pero se tiene que pensar en que, aparte de la cirugía de catarata, ¿qué más podemos hacer por este paciente? Se le podría realizar los procedimientos de crosslinking o implante de segmentos intracorneales, o solamente realizarle la FACO e implantarle un lente monofocal o un tórico. Y en el ojo izquierdo, ya por la catarata y aparte por el glaucoma que presenta en este ojo, pues se plantea el trasplante de córnea. Entonces se continúa con el seguimiento del paciente, se hace un seguimiento aproximadamente de 5 a 6 meses, en el cual esta es su nueva topografía de mayo del 2019, en el cual no se evidencia mucha variación en comparación con la anterior, del 2018. La diferencia del K promedio no es significativa, y en cambio en los poderes, el Total Corneal Power tampoco es mucho, la diferencia es menos de una dioptría. Y este valor es de 44.64 y si lo convertimos a milímetros es de 7.56. Entonces, viendo estos valores, se decide por la cirugía de catarata, se le piden los exámenes y en la biometría, en el IOL Master, se calcula, pero se introduce en el sistema la queratometría de la topografía que presentamos, poniendo el valor del Total Corneal Power. Se pone el valor de 7.56, como se ve en la biometría. El paciente presenta una longitud axial grande, igual una cámara amplia. En este caso se utiliza la fórmula del SRKT. Y en cuanto al tipo de lente, se dispone en ese momento en el hospital
En el instituto se dispone del AMO Sensor AR40, entonces por lo cual se utiliza. Para que el paciente llegue a un estado neutro, se ve que se utilizaría un lente de más 3 dioptrías. Sin embargo, se plantea al paciente la posibilidad de dejarlo miope, en el cual se le podría poner con un objetivo refractivo de menos 2 o menos 1.50 dioptrías, un valor más o menos aproximado de más 650 dioptrías de lente. Se le realiza la microscopía, en la cual se encuentra dentro de los valores normales, y se le realiza la cirugía de catarata. Ese mismo año se le realiza una FACO más implante de lío y se le coloca un lío de más 650 de 3 piezas. Entonces, acá podemos valorar cómo fue evolucionando la refracción y a cuánto llegó a alcanzar el paciente. Cuando el paciente llega, su medida sin correctores es de 20/400 en el ojo derecho y mm en el ojo izquierdo. Con la refracción que se le realiza, el paciente no llega a mejorar mucho. Sin embargo, después de la cirugía, la agudeza visual del ojo derecho sin correctores llega a 125 y mejora con correctores a 20/50. Y en cuanto al ojo izquierdo, pues presenta ya ese glaucoma, el cual ese ojo no mejora, ¿no? Entonces el plan sería el trasplante de córnea más FACO. En el caso del ojo derecho vemos cómo los valores han disminuido. En cuanto a la miopía, de un -20 pues a un -4, ha disminuido la esfera. El cilindro también ha disminuido posiblemente por las incisiones relajantes que se realizó al momento de la cirugía. Entonces vamos a la discusión del caso. Tenemos que plantear primero que la cirugía de queratocono y catarata en un paciente es en realidad un gran desafío, ya que no tenemos una córnea de una estructura regular. Aparte de las aberraciones que pueda presentar, se tiene que ver si esta córnea se encuentra estable o no para proseguir y obtener un mejor cálculo de lente y un mejor resultado refractivo. Entonces, en cuanto al queratocono, se dice que se vieron que entre pacientes de 10 a 44 años con queratocono, los valores de diagnósticos han aumentado. Esto ha aumentado su valor de 5 a 10 veces más altos. Esto no quiere decir que haya más casos, sino que posiblemente es que hayan mayor tecnología y mayores pruebas y accesos a instrumentos que nos puedan facilitar su diagnóstico. En cuanto a los factores de riesgo, se ve que el frotamiento del ojo, la historia familiar de queratoconos, así como la alergia, el asma y el eczema son factores de riesgo para desarrollar queratocono. Se dice que los pacientes que tienen queratocono tienen más probabilidad de desarrollar catarata que aquellos que no tienen queratocono. Y asimismo, esta catarata se desarrolla en edad más joven que la población en general. Recordemos que nuestro paciente tiene 53 años, ¿no? Y ya presenta la catarata. Para valorar al paciente hay que ver si se encuentra estable o no. Entonces, se dice que nosotros tenemos un paciente ya adulto de 53 años. Se dice que a los 35 años de edad la progresión de queratocono generalmente se detiene. Y hay algunas excepciones, entre un 4 a 10% de los casos se va a diagnosticar después de los 40 años. Incluso en excepciones hasta a los 70 años se le puede diagnosticar queratocono. Entonces, se tiene que verificar, primero, para poder realizar una cirugía, ver la estabilidad de la córnea. Si esta es estable, si el queratocono está estable o no. Luego de eso,
hacerle un seguimiento, porque no es que en ese momento vamos a realizarle. Si ya encontramos estabilidad, hacerle controles para ver si continúa siendo estable. Si después de un seguimiento de 6 meses se ve que hay progresión, nos podríamos apoyar en realizar un cross-linking para que de esta forma se genere un remodelamiento de la córnea y esté más estabilizada para poder realizar la cirugía. Y después del crosslinking, pasados 6 meses, se le podría dejar la FACO. Generalmente, para poder realizar la FACO, como pasados 6 meses se ve que la córnea se va a aplanar por el crosslinking, pues esta va a ser como un mecanismo de resistencia, ¿no? Ya que si se deja miope a este paciente, pues por más aplanamiento que haya, no va a haber mayor cambio refractivo. En cuanto, si a pesar que nosotros le hemos hecho seguimiento y no se presenta ninguna progresión, pues de frente le podríamos realizar la cirugía de facomulsificación. Entonces, valorar al paciente si sería necesario o no hacerle crosslinking. Otro caso que también para poder evaluar es si los pacientes presentan, si se les podría o no plantear el manejo del uso de los segmentos de anillos corneales intraestromales y en cuándo debemos indicarlos. Bueno, los segmentos nos van a ayudar para regularizar la superficie corneal. Asimismo, al generar esto, va a disminuir los valores de la queratometría, va a disminuir el valor del equivalente esférico del cilindro, incluso de las aberraciones de alto orden. Entonces, con todo esto va a generar que nosotros podamos obtener un mejor cálculo de lente intraocular. Acá presento un artículo en el cual hicieron implante de segmentos intracorneales, intraestromales y después, 6 meses posteriores a este, se le realizó a los pacientes cirugía de catarata. Entonces, este tipo de estudio se realizó en pacientes con queratocono leve, moderado, en grado 1 y 2. Y se dice que ellos valoraron, ¿no? Cómo mejoraba el paciente. Por ejemplo, como podemos ver en el cuadro, M es el equivalente esférico. El equivalente esférico antes de la cirugía era alto. Sin embargo, posterior al implante de segmentos intracorneales, esta córnea pues se estabilizó. Bajó un poco los valores, pero no fue suficiente, ¿no? No es mucho. Generalmente los implantes de anillos intracorneales puedes llegar a perder a 2 líneas de visión, incluso hasta perder hasta 8 líneas de visión en estudios. Entonces, el implante de segmentos intracorneales, intraestromales redujo, pero no redujo mucho. Sin embargo, 6 meses posteriores al implante de 6 meses posteriores al implante de los segmentos, se puso lente intraocular y como se puede ver ahí el cambio y la disminución en cuanto a los valores del equivalente esférico. Entonces, lo que nos quiere decir en este artículo es que poner un implante de segmento intracorneal y después hacerle la cirugía de catarata va a ayudarnos a realizar un mejor cálculo del lente y de esa forma también pues vamos a poder estimar mejor el poder de la córnea y la posición efectiva del lente. En este caso se realizó en queratoconos grado 1 y 2 y sus agudezas visuales mejoraron tanto sus agudezas visuales sin corrección como las con corrección. Asimismo, ¿en qué casos nosotros podríamos plantear el implante de segmentos intraestromales? En este caso se plantea para remodelar la córnea y de esta forma calcular mejor un lente, ¿no? Y tener un mejor resultado refractivo. Esta se debe hacer 6 meses antes de la biometría. También para poder implantar estos segmentos, se dice que cuando hay una K que no es confiable, pues se puede decir, por ejemplo, en casos avanzados, en los cuales las medidas no son las
no son las adecuadas, no son repetibles, pues se podría utilizar los implantes de segmentos para fortalecer esta córnea. Asimismo, en queratoconos con grado 3 a 4 y el antecedente de una agudeza visual baja del paciente favorecería el cálculo de lente. Entonces, vamos ahora a hablar sobre el cálculo de lente. Recordemos que el queratocono es una enfermedad que progresa y es no inflamatoria, en el cual presenta una cámara anterior amplia, pero también presenta una longitud axial más grande. Por lo tanto, incluso se ve que en pacientes con miopía, pues esta longitud axial más la longitud de cámara anterior, pues va a generar una mayor miopía. Asimismo, ante un ojo que no tiene, tiene estas longitudes amplias, va a generar que la posición del lente sea diferente, la posición efectiva del lente. Asimismo, tenemos que valorar tanto la curvatura anterior como la curvatura posterior del queratocono para poder llegar a tener un mejor cálculo de lente y mejores resultados refractivos. Acá se muestra que se dice que la biometría óptica en los pacientes con queratocono generalmente sobreestima el poder corneal y de esta forma va a subestimar el poder del lente. Y los pacientes van a resultar en una hipermetropía posoperatoria. Entonces, lo que nosotros necesitamos es dejar al paciente miope. Entonces, nosotros se podría usar la fórmula de SRKT. Para una K hasta 47 dioptrías, pues se podía tener un target de menos 1 dioptría. Y entre 47 y 50 dioptrías, pues un target de menos 1,50. En caso ya de Ks mayores a 50, pues los resultados ya no se ven favorecedores, ¿no? Y es una lucha y un desafío poder llegar a poder calcular el lente de este paciente y llegar a un buen resultado. Entonces, para poder calcular el lente intraocular, esta es una revisión en la cual presenta muchos estudios, en el cual destaca el del Watson, el del Dr. Watson, en el cual es un estudio retrospectivo en el que realizó cálculos de lente en pacientes con queratocono de grado 1 hasta el grado 3, en el cual se ve favorecido estos resultados en pacientes que tienen una K menor o igual a 55 dioptrías. Pues en casos más severos, pues no es valorable y puede llegar a un error refractivo hipermetrópico. Entonces, en cuanto a todas estas revisiones, se puede valorar que la fórmula SRKT arroja mejores resultados en pacientes con queratocono leve a moderado. Asimismo que en queratoconos más severos, pues es menos predecible el resultado refractivo postoperatorio. Se dice que en casos severos en los cuales es dificultoso y no se le puede realizar un buen cálculo, pues se le podría realizar un autorrefractómetro, pero de forma intraoperatoria. Entonces, ¿en qué consiste la autorrefractometría? Consiste en que en el caso de que no se le pueda tomar la medida del cálculo, de manera intraoperatoria nosotros podemos dejar en afaquia, se le hace la comunicación, se le deja en afaquia al paciente y mediante retinoscopía o mediante un autorrefractómetro o de forma subjetiva, mediante una fórmula, se puede llegar a poder hacer el cálculo del lente. Acá, por ejemplo, la potencia del lente para implantar lo hacen de forma subjetiva, ¿no? Mediante el poder que llegan a encontrar, lo dividen por un valor K y lo multiplican por otro factor. También para poder lograr el cálculo del lente tenemos que comparar, ver los valores
del K promedio y también del Total Corneal Power Refractive. En este poder refractivo total calcula tanto la curvatura anterior y posterior de la córnea. Entonces se ve que este estudio valoró las diferencias entre los diferentes estadios de queratocono y personas sanas, y en el cual se evidenció que la diferencia entre estos dos valores fue significativo entre estos dos grupos. Asimismo, en cuanto al diferenciar según el grado de queratocono, se ve que mientras más aumenta el grado de queratocono, hay una diferencia significativa tanto entre el CIMK y el Total Corneal Power. Entonces, nosotros podríamos realizar el cálculo del lente de un paciente en estadio 1 con cualquiera de esos valores. Sin embargo, ya cuando se aproxima y se ve estadios más avanzados del 2 al 4, ahí sí pues cuanto más avanzado sea este queratocono, pues estas diferencias, la relación entre las dos va a ser más significativa. Asimismo, tenemos que ver la repetibilidad del examen. Para realizar la queratometría, se compararon estos equipos, el Pentacam con su cámara Sheinflu, el ISIS en el disco de Plácido, el Orefscan, el IOL Master y el Yeval, en el cual valoraron que el Pentacam tenía un mejor valor, una mejor repetibilidad. En cuanto a CAS menores a 55 dioptrías, la repetibilidad va a facilitar en el caso, por ejemplo, para el diagnóstico, para el seguimiento de los pacientes, para ver si hay o no progresión, pues que estos exámenes tengan un alto índice un buen índice de repetibilidad. Entonces, acá se puede ver que en cuanto al índice de repetibilidad, valores mayores a 55 dioptrías pues no tuvieron un buen índice. Y en cuanto a los mejores valores, en cuanto al equipo que llegó a tener entre todos un mejor índice de repetibilidad, hablan del Sheinflu y del Pentacam. Entonces, para poder elegir el lente intraocular tenemos que ver qué tipo de opciones, qué tipo de lentes le podríamos el paciente podría utilizar. En esto se podría plantear el uso del lente monofocal, del uso tórico o de un lente multifocal. Y vamos a ver en qué caso se podría utilizar. El lente monofocal, ya que se ve que la mayoría de queratoconos tiene una córnea hiperprolata, o sea, cuyo valor Q negativo es alto. Si se le adiciona un lente con valor Q negativo, podría empeorar. Por lo tanto, se recomienda colocar un lío con valor Q 0 o que sea positivo para poder obtener un mejor resultado refractivo. También se plantea el uso de lentes tóricos. Generalmente tiene que ser en queratoconos estables, que tengan una K menor igual a 55 dioptrías, en el cual al paciente se le pueda realizar una refracción que sea refractable. De esa forma nosotros también vamos a poder ver que el eje refractivo coincida con el eje topográfico. Se dice que este tipo de pacientes tienen que tener un astigmatismo no tan irregular. Entonces va a facilitar que al momento de hacer la topografía y la refracción no debe haber una similitud y no debe haber una diferencia a más de 15 grados para que tenga un mejor resultado refractivo. Incluso el paciente debe tener expectativas realistas para el uso de este lente tórico. Asimismo, los lentes tóricos, los usuarios que ya presentan el uso de lente de contacto rígido gas permeable, no son candidatos para el uso de este lente, ya que si se le implanta un lente tórico, su astigmatismo va a cambiar. Y si es que no se llega a un buen resultado, pues y se va a luego tener que el paciente utilizar otra vez lente de contacto gas permeable para poder
mejorar su astigmatismo, el paciente ya estaba adaptado previamente a un lente de contacto y ahora adaptarse a otro con diferente astigmatismo, diferente cilindro, pues va a ser no va a poder o va a ser dificultoso para este paciente adaptarse a ello. Asimismo, aquellos pacientes que tienen, aquellos pacientes que, por ejemplo, en el caso del lente tórico, se puede indicar a pacientes que no necesitan o tienen pocas o escasa posibilidad de que puedan recibir trasplante, ya que si el paciente se le opera y se le pone un ligo tórico y luego se le hace un trasplante corneal, ya el lente está implantado y ya tiene un eje. Y si se le retira la córnea, el astigmatismo, no se va a poder corregir bien el astigmatismo del lente. Se va a tener que retirar el lente. Entonces, prácticamente sería por gusto ponerle este lente tórico en un paciente que es candidato o que posiblemente vaya a recibir un trasplante corneal. Y en el caso de un lente multifocal, estos se utilizan en casos muy seleccionados, en casos de queratoconos leves y estables. Y también hay que tener en cuenta que el paciente con queratocono presenta sus aberraciones y hay que tener mucho cuidado porque al ponerle un lente multifocal podríamos hacer que se produzcan mayor aberración. Entonces su resultado refractivo no va a ser bueno de este paciente ni su agudeza visual. Son casos muy seleccionados, pero acá hay un artículo en el cual, del 2018, en el cual muestran que se realizó implante de segmentos intraestromales. 6 meses posterior a este se realizó implante de un lente multifocal de visión extendida. Se trata de un estudio retrospectivo longitudinal. Un único cirujano realizó las cirugías en 17 ojos. Los criterios de inclusión fueron en queratocono grados 1 y 2 y que presentaban catarata, aquellos que presentaban intolerancia al lente de contacto y que presentaban una córnea clara. Y en cuanto al espesor corneal, tenía que ser mínimo mayor de 400 micras en la zona donde se iba a localizar el segmento. Lo que utilizaron para medir tanto la longitud axial como la de la cámara anterior fue el IOL Master. La topografía que realizaron fue el Sirius y utilizaron la fórmula del SRKT. Para la cirugía se basaron también en realizar incisiones relajantes en casos en el cual el cilindro era menor, el astigmatismo era menor a 1.25 dioptrías. Realizaron la incisión en un eje de aproximadamente 2.2 milímetros. En casos de astigmatismos mayores a 1.50 dioptrías, realizaron 2 incisiones que abarcaban ambos lados de los ejes. Entonces, en este caso se planteó el implante de los segmentos y 6 meses posteriores a este se realizó la biometría y la FACO. Y después de esto, incluso se manifiesta que estos pacientes le realizaron refracciones, incluso hasta cicloplegia. Entonces, en cuanto a los resultados, se puede observar acá la agudeza visual no corregida y la agudeza visual corregida. Se puede ver que de forma, la parte más oscura negra es los valores preoperatorios que alcanzaron, las agudezas visuales que presentaron, y en la parte gris se ve las agudezas visuales que alcanzaron después del implante de los segmentos. Y de blanco, la agudeza visual después de que hicieron el implante de lente intraocular. Entonces, lo que se puede observar es de que tanto la agudeza visual no corregida como la no corregida y corregida disminuyeron. Y más significativamente,
después disminuyeron más significativamente después de haberle hecho el implante del lente intraocular. Entonces, vamos a hablar sobre la técnica quirúrgica, qué recomendaciones nos dan. Para realizar la cirugía tenemos que tener en cuenta que cómo vamos a realizar vamos a hacer la incisión, ¿no? Esta debe ser en un área de la córnea donde sea más gruesa en la periferia. Esta incisión se puede realizar de dos formas, ya sea en córnea clara o se puede hacer un túnel escleral. Y este tiene que ser cercano al limbo. Asimismo, se indica que estas incisiones deben ser pequeñas y poco tunelizadas, ya que, por ejemplo, en este caso, si se realizara una incisión tunelizada, al momento de ingresar el faco, esto por la posición no se podría bien verticalizar para poder realizar el procedimiento. Asimismo que la córnea y la esclera no son tan estables, ¿no? Para poder ayudarnos ya en casos muy avanzados, ya que la córnea tiene un poder refractivo en el cual ante córneas tan irregulares no nos va a poder permitir una buena visualización de la cámara anterior. Por lo tanto, en algunos casos recomiendan el uso del lente corneal, del lente de contacto rígido gas permeable que te asista en la cirugía para poder ver mejor la cámara anterior. Asimismo, se indica que se podría realizar incisiones relajantes en el eje limares en el eje más curvo y suturar incisiones, ya que al ser una córnea inestable, incluso si se le coloca lentes tóricos, estos pueden rotar. Entonces, por eso se sugiere también la sutura de las incisiones. Y en el caso, la altura de miopía debe ser baja como un miope. En estos casos de implantes de lentes, por ejemplo, en implante de lentes tóricos, si el paciente tiene una longitud axial muy alta, mayor de 25, pues podría plantearse el uso incluso de anillos de tensión capsular, para que no se mueva de su eje el lente. Asimismo, como vimos en el paciente, quedó una metropía residual, que esta puede ser corregida ya sea mediante gafas, incluso también podría ser corregida mediante lentes de contacto, ya sea gas permeable o lente escleral. También se dice que se podría plantar, aparte del lente intraocular que presenta, otro tipo de lente, ya sea un ICL, incluso se plantea, hay casos reportados ya de ICLs, incluso Sulcoflex también se le podría plantear, ¿no? Para poder corregir esa metropía residual. Como se ve, hacer el manejo de estos pacientes realmente es un desafío para poder lograr un mejor cálculo y un mejor resultado refractivo. Vamos a ver el caso de un paciente del doctor Ruiz. Doctor Ruiz. Sí, doctora, sí. Pongo el video. Claro, este es un paciente que me lo pasaron, que lo habían operado de catarata, que tenía queratocono y quedó con una miopía residual muy alta. Y se le implantó un lente Sulcoflex, ¿no? Solamente de corregir la parte esférica, ¿no? No fue un Sulcoflex tórico. Pasa el video, doctora. Es un... Pásenlo en el video. Ahí está. Quedó con más o menos, creo que era con -7, me parece que fue la refracción residual. Y se hizo el cálculo, se colocó. El paciente final quedó con una refracción residual de -0,50 y el astigmatismo quedó con 3,50, 4 me parece. Como bien dijo la doctora, claro, se puede usar este Sulcoflex, Sulcoflex tórico o ICL o ICL tórico, ¿no? En todo caso, el más barato para el paciente es el Sulcoflex que un ICL tórico. Y se le pone en surco, ¿no? En realidad, en estos pacientes,
piggyback que se hace, es ideal ponerlo en surco, y si vas adelante, van a ir a trasplante o pasa algo, uno puede cambiar fácilmente este lente que está en surco, que es diferente si se lo pone en saco, ¿no? Siga, doctora. Muy bien. La doctora Delgado va a explicar el fluxograma que ha realizado para el manejo de pacientes con queratocono y catarata. Ya para terminar con la presentación, les voy a presentar este fluxograma que se ha hecho en base a la revisión y en base a los casos que vemos. Presentamos este fluxograma. Primero, que para todo paciente con queratocono y catarata, la primera pregunta que se tiene que hacer es ver si el queratocono está estable, ¿no? Si el queratocono vemos que no está estable, lo primero que tenemos que hacer es el crosslinking, ¿sí? Luego de 6 meses del crosslinking, ya comenzamos a pensar en operar la catarata. Se recomienda hacerlo en 6 meses porque es donde todavía puede haber cambios queratométricos en este periodo de 6 meses. Pasados los 6 meses, la posibilidad de cambios queratométricos por el crosslinking son mínimos. Sin embargo, ante la posibilidad que pueda haber, es que también se recomienda que se deje un poquito miope para que sea compensado por este aplanamiento que puede darse después del crosslinking. Si vemos que el queratocono sí está estable, entonces vamos de frente ya a evaluar la posibilidad de operar de catarata. La segunda pregunta, luego de ver la estabilidad, sería ver si los parámetros biométricos son confiables o no, sobre todo la queratometría. Sabemos que la longitud axial, la cámara anterior es más amplia en estos pacientes por lo general, pero tal vez el parámetro que más varía es la queratometría. Entonces, si tenemos queratometrías confiables, o sea, que según los exámenes es la misma, no es tan alta, por lo general queratoconos no tan elevados, con astigmatismo no tan altos, entonces si estos parámetros, sobre todo la queratometría, son confiables, son consistentes, podríamos ir ya a pensar también en operar la catarata. Sin embargo, si no son confiables, no son consistentes, ahí en esos casos, que por lo general son queratoconos más avanzados, podríamos valorar la posibilidad de colocar segmentos intracorneales. En la presentación que hizo Vanessa, ahí a mí me sacó un poquito de cuadro el artículo que presentó en la cual habían puesto segmentos en queratoconos grado 1 y 2. Y ellos, ese grupo, que es un grupo español que ve bastante ese tipo de pacientes, después de poner anillos y luego FACO en estos pacientes con queratocono grado 1 y 2, obtuvieron agudezas visuales con correcciones bastante buenas, hasta 20-25. Sin embargo, la mayoría de revisiones nos recomienda colocar anillos en pacientes con queratoconos más avanzados, como les mencionaba, por lo general grado 3, algunos 4, o con astigmatismos muy altos, muy asimétricos, muy irregulares. En esos, colocar anillos y pasados los 6 meses, como se ve en el cuadro, recién ya pensamos en operar la catarata. Si los parámetros biométricos, sobre todo la queratometría, es confiable, entonces vamos de frente a evaluar la cirugía de catarata. Y la tercera pregunta sería el grado de queratocono. Entonces, de acuerdo al grado de queratocono, vemos qué lente vamos a colocar. Si el grado de queratocono es, por ejemplo, una K menor de 48, como se señala ahí, y además vemos que la refracción, el paciente es refractable, porque muchas veces por la catarata tan avanzada no se puede hacer la refracción ya. Pero si son pacientes con una refracción, que se puede hacer la refracción y que esta refracción es estable, que el eje y el poder, tanto de la refracción como la topografía coinciden, es un paciente ideal para poner lente tórico, ¿sí? La primera opción podría ser lente tórico y en algunos casos se podría poner lente multifocal, como mencionaba Vanessa, casos muy seleccionados, y aquí sería importante evaluar el mapa de aberraciones para ver, por concepto, los queratoconos van a tener aberraciones, sobre todo la comática y la aberración esférica alta, pero tal vez seleccionando bien aquellos que no tengan tan alto, podríamos considerar el lente multifocal. Realmente algunos autores incluso mencionan que estos pacientes como que no se hacen acreedores del lente multifocal. Si fuéramos estrictos en la teoría diríamos no, pero si queremos ponerle, pues sería seleccionar muy bien este tipo de pacientes. Luego, de acuerdo al grado, también si la K está entre 48 y 55 dioptrías, o sea, ya queratoconos más avanzados, donde el cálculo ya tiene más error, más que en el primer grupo, la primera opción debería ser lente intraocular monofocal.
La segunda opción, si queremos insistir, podría ser lente tórico, pero algunos autores refieren que si vas a poner tórico a este grado de queratocono, hay que evaluar y ver la posibilidad de ponerlo asociado a anillo de tensión capsular, de acuerdo a la longitud axial, de acuerdo a la longitud de la cámara anterior. Esto para evitar que se rote y tener sorpresas refractivas, ¿no? Ahora, si la K es mayor de 55 dioptrías, la mayoría de artículos, tanto en las fórmulas, tanto en las queratometrías, etcétera, ya tienen mayor error en el cálculo. Entonces, si tenemos mayor error simplemente para hallar el poder del lente, pues no no vamos a pensar en otro tipo de lente como tórico o multifocal. Definitivamente en estos casos, el lente monofocal y explicarle al paciente de que el error refractivo en estos casos es mucho más alto comparado a los otros, ¿sí? Y el paciente tiene que saber porque ese error refractivo que quede, luego tenemos que ver cómo lo vamos a tratar, como las opciones que mencionó Vanessa. Siguiente. En conclusiones, para redondear ideas y definir algunos conceptos, diríamos que lo primero que tenemos que hacer en un queratocono con catarata sería asegurarnos que esté estable, ¿no? En teoría son pacientes mayores de 50 por lo general que casi siempre están estables, pero tenemos que asegurarnos eso. Para ello el seguimiento es importante. Y solamente hacerle si realmente amerita, tampoco es hacerle crosslinking a todos, ¿no? Si la mayoría va a estar estable, entonces lo confirmo antes de hacer cualquier otro procedimiento. Si los parámetros biométricos, sobre todo la queratometría, son poco confiables, como hemos dicho, CAS muy altos, astigmatismos muy altos, asimétricos e irregular, ahí toma más valor la posibilidad de colocar segmentos intracorneales antes de la cirugía de catarata. Al evaluar la curvatura anterior y posterior de la córnea, sea con el Total Corneal Refractive Power o el Total Corneal Power, que es del Pentacam y el Galilei respectivamente, se han visto obtener mejores resultados para queratoconos, sobre todo leves a moderados. Pero ya queratoconos severos, los resultados no son tan predecibles, ¿no? El SRKT, al parecer, es una de las mejores fórmulas, el cual se ha obtenido mejores resultados también para queratoconos leves moderados. Cuando ya hablamos de severos, más de 55 por lo general, ya el resultado es poco predecible. Segundo, sigamos. En el caso del lente tórico, se podría colocar en general en queratoconos leves, queratoconos estables, y es muy importante en queratoconos refractables, que sepamos cuál es la refracción para poder comparar eje y poder y asegurarnos en la colocación del lente. Con corbatines astigmáticos no tan irregulares ni tampoco tan asimétricos. Por concepto, todos los queratoconos tienen astigmatismo irregular y asimétrico, pero habría que seleccionar aquellos que no lo son tanto, ¿no? El lente multifocal realmente los casos son muy seleccionados, muy escasos, al cual se les podría colocar. En definición, podríamos decir que la cirugía de catarata en un paciente con queratocono representa un gran desafío. El manejo es muy personalizado. Si se dan cuenta, son muchos factores. No hay protocolos bien definidos del tratamiento. Si se dan cuenta, no hay estudios comparativos, ¿no? Estudios doble ciego, etcétera. La mayoría son serie de casos y en base a eso estamos presentando esto, ¿no? Y depende de muchos factores, entonces es muy importante personalizar bien antes de tratar a este paciente, y el factor tal vez más importante y que de repente no lo estamos recalcando es la expectativa del paciente. El paciente tiene que saber que es un paciente difícil, que es probable que requiera varios procedimientos y a pesar de todo eso, es probable que va a quedar como un residual y hay que ver cómo vamos a tratar. Bueno, esa es toda la presentación. Si tienen alguna pregunta, algún aporte, estamos para atenderlos. Bueno, muchas gracias Gladys y doctora Inga. En verdad ha sido una revisión muy completa que han hecho. ¿Verdad? Yo pensé que, ¿verdad? No pensé que iba a ser tan completa. Han tocado todos los temas y todo justo lo que uno debería tener en cuenta para cuando uno opera estos casos, ¿no? Creo que pasamos el resultado de las preguntas que hizo de la encuesta. de la encuesta. Pedro. Doctor Muro. Ahí están los resultados. ¿Se puede ver? A ver, comenta. A ver, para comentar la primera pregunta que dice, ¿qué lente intraocular colocaría en un paciente con catarata y queratocono? La mayoría habla de lente monofocal, ¿sí?
luego viene monofocal y tórico, y luego tórico, ¿no? Yo creo que esta pregunta no tiene una respuesta específica, ¿no? Si ven, en general depende de muchos factores, pero la mayoría y en la cual no perdemos es colocando tal vez un monofocal. En orden podría ser, ¿no? Un monofocal, luego un tórico y muy escasos casos un multifocal, ¿no? No sé qué opina el doctor Ruiz respecto a esto. No, en realidad sí, ¿no? O sea, mi primera opción, un monofocal esférico, ¿no? Con referencia cero o positiva. Y de ahí podría ser un tórico en algunos casos, y multifocal más alejado, ¿no? Recuerden que un queratocono tiene una córnea multifocal. Incluso estos pacientes, cuando uno opera y le pone un lente monofocal solo, o monofocal tórico, ellos pueden leer, o sea, ellos hacen ustedes su refracción para lejos, y con esos mismos lentes ellos pueden leer, porque tienen la córnea un poco más curva en la parte inferior, y eso les produce como una adición. Y estos pacientes tienen una visión aceptable de cerca, ¿no? No todos, pero gran parte de ellos sí. Entonces, por eso, en todo caso, poner multifocal en casos muy, muy específicos, muy seleccionados, ¿no? No, yo no he puesto multifocales en queratoconos, no tiene un caso para poner. Ahora, la siguiente pregunta. La otra pregunta, no veo todo el resultado. A ver. A ver, ¿tú puedes decirme los resultados para...? A ver, ¿qué valor queratométrico elegiría para calcular un lente intraocular en un paciente con queratocono y catarata? Un 35% respondió que utilizaría el IOL Master, el K del IOL Master, seguido de un 32% que elegiría el Total Corneal Power del Galilei. Luego hay una disputa menor con el Total Corneal Power Refractive del Pentacam, y finalmente elegirían como última opción el CASIM. Bueno, respecto a la K del IOL Master, como se mencionaba, normalmente, por lo menos el que nosotros conocemos, porque sé que hay un nuevo IOL Master, pero el que nosotros conocemos calcula la curvatura anterior nada más, no la posterior. Entonces, en teoría no sería el ideal. Sin embargo, hoy día me comentaron, no sabía, que hay un nuevo IOL Master que sí está evaluando la curvatura anterior y posterior, no me acuerdo el nombre, y tal vez en ese caso ese sí podría ser una opción, ¿sí? Ahora, respecto al CASIM, sabemos y mencionó también Vanessa, del que el CASIM habla de la curvatura anterior nada más, y que en estos queratoconos sabemos que se altera esta relación de la curvatura anterior y posterior. Entonces, el CASIM tal vez para queratoconos leves podría ser, y hay un artículo que menciona, ¿no, Vanessa?, donde en leves el CASIM y el Total Corneal Power no tiene diferencia, pero ya cuando es de 2 para arriba, sí hay diferencia, ¿sí? Entonces, en general diremos de que el CASIM casi no se usa, más es el Total Corneal Power, ¿no? Y los otros dos respecto al Total Corneal Power o el Refractive del Galileo Pentacam, ambos tienen buen resultado porque evalúan la cara anterior y la cara posterior. Entonces, en teoría y según los estudios también refieren de que sí, de que eso sería una buena opción para calcular en queratoconos leves, moderados, pero ya en severos ninguno sirve, ¿no? O por lo menos los resultados no son tan predecibles y eso hay que explicar al paciente. No sé si el doctor Ruiz quiere comentar algo más. No, justo han preguntado acá, bueno, sí, han puesto que el IOL Master 700 tiene el TK, ¿no? Que es un... el TK. Y eso sí tenemos en el hospital. Sí lo tenemos. Ese dicen que sí calcularía mejor, ¿no? La queratometría. Yo no tengo experiencia con ese TK, siempre he usado el Total Corneal Power. El TK no lo he usado, pero dicen que podría ser una opción, ¿no? Creo que alguien quería levantar la mano. Ya, que si el doctor Chipana levantó, pero no usan, bueno, en todo caso es relativamente nuevo, ¿no? Pero en los estudios de trabajo no habla mucho sobre eso. No, yo tampoco he leído, más la mayoría habla del Total Corneal Power y el Refractive, ¿no? Sí. ¿El doctor Chipana quiere comentar algo? Buenas noches, doctor Ruiz, doctora Delgado.
Sí, Buenas tardes. mi duda era la siguiente. No, bueno, ahora justamente la otra vez que se habló sobre topografía y ahora también sobre queratocono, pues se habla mucho que en estos casos reto, casos difíciles, la valiosa ayuda que nos trae la tomografía corneal para el cálculo del lente intraocular. Bueno, ya los últimos modelos de topógrafo, ¿no? De Pentacam XL, Galilei G6, ya vienen incluida la biometría por interferometría óptica dentro de su equipo, ¿no? Mi duda era el siguiente, ¿no? O sea, ahora con el perfeccionamiento, digamos, con el mayor uso de este tipo de equipos, ¿no? Para el cálculo del lente intraocular, con el mejoramiento de estas fórmulas, ¿qué espacio o entre qué campo cabría el uso de los biómetros como el IOL Master o el Lensstar en el futuro? O sea, ¿cuál sería su campo de acción? Sabiendo que ya, o sea, que los topógrafos ya pueden calcular interferometría óptica, ¿no? A través de tomografía, hacer un cálculo más exacto de la cámara anterior también, ¿no? ¿Cuál sería, incluso ahora ya vienen incluso para algunos en un equipo que están orientando ya hacia la mácula, hacia la fobia, si mal no me equivoco, ¿cuál sería el campo que le quedaría en un futuro a los equipos tipo IOL Master o Lensstar en el cálculo de lente intraocular? ¿Cómo lo ven? Bueno, en general, como dices, ¿no? Cada vez ya estos equipos vienen incluidos, la biometría, tanto el Pentacam como el Galilei ya están incluyéndolos. Ellos refieren que miden muy bien longitud axial y todo, pero tampoco hay estudios que comparen y que nos digan que es mejor, ¿no? Habría que esperar esos estudios que me digan que sí es mejor el cálculo de lente con el Pentacam o el Galilei, que tienen este software de cálculo de lente, que me digan los estudios comparativos que este es mejor comparado al IOL Master o al Lensstar, para ya pues cada vez, de hecho, que si fuera así van a tener menos cabida, ¿no? Y vamos a usar más lo otro. Y además que definitivamente en la córnea, yo creo que, y creo que la mayoría está de acuerdo conmigo, en la córnea para medir curvaturas y todo, pues los topógrafos, tomógrafos son mucho mejores, ¿no? Esa es mi opinión hasta ahorita, ¿no? Bueno, claro, ¿no? Definitivamente hay que esperar que se validen esos equipos y que Exacto. haya más estudios y comparados con los gold estándar de ahorita y ver si verdaderamente cumplen Es cierto lo con que lo que dices. dicen, ¿no? Porque muchos equipos salen y aparentemente van a funcionar, pero de cada unos años vemos que después se descontinúan o no van, ¿no? Probablemente sí va a ser mejor, ¿no? Pero obviamente para estudio corneal, para otras cosas, un tomógrafo y un topógrafo va a ser lo ideal, ¿no? Pero para estos cálculos de lentes, vamos a ver más adelante cómo van. Exacto. Uh-huh. Acá ¿Algún otro? el doctor Fernando Silva está preguntando, en caso de no contar con Pentacam, con Pentacam, ni Galilei, ni con Lior Master, y solo se tiene keratometría, un autokeratómetro y regla biométrica por inmersión, ¿cómo harías el cálculo? ¿O cómo harían el cálculo? Ya hay estudios, ¿no? Que ha puesto Vanessa incluso de comparar Yaval y todo, porque por ahí antes decían que el Yaval era mejor que el centro nada más, pero ya hay estudios y eso es un buen estudio que compara la K de todos esos equipos y definitivamente nada le gana a los topógrafos, ¿no? Para medir, incluso topógrafos que evalúen cámara anterior y posterior, diré curvatura anterior y posterior, mire, a ese nivel estamos. Realmente es una situación difícil la que vería. Si es que lo que haría en ese caso es pues el autorrefracto, varios, ¿no? Varios, hacer en un tiempo seguimiento y sacar un promedio, y si veo que son poco consistentes, como ponía en el algoritmo, sería pues sacar la opción que también mencionan, cuando no sabes qué hacer, sacar el cristalino y estando afáquico hacerle su refracción y un cálculo en base a esa refracción, ¿no? Sería una opción, ¿no? Bueno, yo creo que no debería operarlo, ¿no? Debería No lo salir más. operaría, pero Es algo que el paciente no puede preferirlo a viajar, Lima. ¿para qué, no? No sería tan... Se arriesgaría mucho, ¿no? Sí, realmente. Es una situación bien difícil. Como por ¿Sabes? ahí pone Álvaro, referirlo a Lima, dice. Consultorio, quería hacer... Sí, ¿alguna otra pregunta? Algo que me pareció muy interesante es eso del lente, si el paciente usa lente de contacto, ¿no? Si el paciente está acostumbrado a un lente de contacto, y uno
no debería implantar un lente tórico, por más astigmatismo que sea regular o bien queratocono bien central, ¿no? No, porque le va a cambiar uno lo que dijeron ustedes, ¿no? Le va a cambiar mucho el astigmatismo que tenía previo y después se vuelve, probablemente no tolere después un nuevo lente de contacto cuando lo ponga. Y lo mismo sucede con los anillos, ¿no? Cuando un paciente que tiene queratocono y vive bien con su lente de montura o vive bien con su lente de contacto, ¿para qué poner un anillo, no? Porque le vamos a cambiar su medida, lo que está acostumbrado al lente de contacto y después ya probablemente ese no se acostumbra, y eso pasa, ¿no? No se acostumbra al nuevo lente de contacto o no vive bien con el nuevo lente de contacto, ¿no? A mí también algo de lo que me descuadró un poco ahora que hicimos la revisión es que en mi concepto también era colocar anillos a aquellos pacientes. Si tienes catarata queratocono, colocas primero anillos si es que es un queratocono avanzado, muy asimétrico, muy irregular, como la mayoría de revisiones lo dice. Sin embargo, esa revisión, esa serie de casos del 2017, en la cual eran queratoconos grado 1 y 2, y a todos le pusieron anillos primero, y luego le operaron con lente monofocal. Y en ese grupo, la agudeza visual alcanzada después de los dos procedimientos, en la mayoría con corrección, fue 20-25. O sea, realmente es un buen resultado. Yo considero que sí es cierto, es un grupo serio el que ha hecho ese estudio, y llegaban a 20-25 la mayoría. Entonces me descuadra un poco. Realmente de repente es mejor a todos colocarle anillos primero. Esto me ha sacado un poco del cuadro, ¿no? Pero ellos han obtenido muy buenos resultados, 20-25 con corrección, porque la mayoría de procedimientos, la agudeza visual sin corrección mejora mucho, pero la con corrección siempre es difícil, y en estos casos sí alcanzaron muy buena agudeza visual. Yo estuve escuchando el otro día una charla con de unos españoles, ¿no? Pero no hablaron eso, ¿eh? En realidad no, ellos indicaban poco, o sea, indicaban que en unos casos específicos se pondrían anillos, no indicaban a los casos ni leves ni moderados, ¿no? O sea, incluso, bueno, sí hablaron de cuando CAS más de 55, hay unos casos que si la córnea da para poner un anillo, esos de 360 grados ponían, ¿no? Y podría regularizar la córnea y podrían poner lentes, ¿no? Pero no ponían a todos, ¿sabes? En realidad ese artículo parece también Sí, es del 2017 y es un grupo serio también. Yo cuando lo leí me pareció raro, pero ahí está. Creo que Joseph quería hablar. Sí, El doctor sí, Mesías estaba levantando la mano. Ya. Es muy interesante lo que se pretende con los pacientes, pero hay que estar viendo varias situaciones. Lo primero, como ha mencionado Gladys al final, saber cuán estable está la córnea en primer lugar. Después, cuánto pretendemos disminuir o no el astigmatismo que tiene. Porque he escuchado que se puede hacer incisiones relajantes, se puede hacer, ponerles puntos a las incisiones. Tanto las incisiones relajantes como los puntos va a cambiar la queratometría. Y si hemos hecho un cálculo queratométrico para el lente, para cambiarlo durante la cirugía, va a cambiar también el poder del lente. Entonces, primero tendríamos que pensar qué vamos a hacer con la córnea, si vamos a bajarle el astigmatismo únicamente o hacer uso de las implantes de anillos. Los implantes de anillos es muy importante. La experiencia que estamos siguiendo en el hospital, la experiencia que tengo por un buen tiempo ya, muchos no consiguen una agudeza visual buena porque no saben o no encuentran la forma de hacer una mejor refracción para esos pacientes y saber cuánto alcanzan su visión. Ya he encontrado algunas mañitas ahí para hacer y las mejores agudeza visual están mucho más de 20-40, o sea, 20-40, 20-30 y hasta 20-20 se ha conseguido en algunos pacientes, pero buscando la forma de hacer la refracción. Entonces, 1, 2. Entonces, si van a hacer cambios en la estructura, se hará con anillos primero, pero nunca hacer incisiones o poner puntos después que han hecho cálculos, si no se va a alterar todo su procedimiento. ¿Ok?
¿Qué otra cosa? Obligatoriamente, pues ahora, como han mencionado ante la pregunta del doctor Silva, pues ya no podemos en la actualidad trabajar así alegremente, porque ya si hay nuevas experiencias con nuevos aparatos, con nuevas cosas, de repente mandaríamos a que hagan los cálculos. Si nosotros queremos operarlo, mandaríamos a quien pueda hacer los cálculos, que conozca bien de esto, y ya nos regrese con la biometría hecha para poder trabajar. Lo otro es que multifocales en verdad es muy difícil. Pienso que es muy difícil porque la mayoría de los queratoconos, su eje visual no coincide con el eje del queratocono. Entonces ya de por sí entra con mucha aberración que no se va a poder controlar con el lente que se ponga. Entonces yo creo que un monofocal es lo ideal, pero primero hay que saber trabajar en la córnea antes de hacer cualquier cálculo. Gracias. Gracias, doctor Mesías. Sí, Un claro, dato definitivamente. importante que dice, ay, disculpa, solamente quería recalcar un dato importante del doctor Mesías, que a veces nosotros, tiene razón que no lo valoramos, sobre todo en el hospital, que a veces mandamos de frente a que el optómetra haga la refracción, pero la refracción en estos pacientes es demasiado importante para decidir muchas cosas, y lo ideal en este tipo de pacientes es que uno mismo lo haga para decidir bien. Es algo que yo también a veces no le doy la importancia y ahora trato de hacerlo yo misma porque es demasiado importante, casi como hacer una topografía. Claro, sobre todo si estás pensando en poner un lente monofocal tórico, ¿no? O sea, tu refracción, el eje tiene que coincidir con, o por lo menos más o menos ir con lo que tú estás pensando poner, ¿no? Ahora, esas incisiones que le pusieron a tu paciente relajantes, ¿por qué le hicieron? Lo que pasa es que ese paciente tenía astigmatismo de más o menos 2,5, si no me equivoco. Y era un astigmatismo en el centro, no era tan asimétrico, no era tan irregular. Entonces, por eso decidimos de frente ponerle, después del seguimiento, ponerle un lente monofocal, nada más. No pensamos ni en tórico ni poner anillos tampoco. Sin embargo, ese astigmatismo iba a quedar. Entonces, justo el eje más curvo era en el eje donde iba a ser la incisión, que era 120, más o menos. Entonces, por eso dije, o sea, está a la mano, es el eje más curvo, no tengo que moverme ni nada, no me va a dificultar la cirugía. Lo hago como hay muchos que lo hacen de pasada, incluso te dicen, ¿no? Si es tanto, ¿cuánto vas a hacer? Y todo lo demás. Cuando es más de 2,5, la mayoría indica hacer pues 2 incisiones en el eje más curvo, de más o menos, no 2,2, sino 3,2 incluso, ¿no? O sea, Y, una contraincisión, ¿no? exacto, en el mismo eje arriba y abajo, ¿no? Disculpa, hay que ser bien macho, bien macho, hacer una incisión en un queratocono. Hacer demasiado macho o sería también demasiado atrevido hacer una incisión en un paciente con queratocono. Desde ya, ¿por qué? Porque siempre la literatura habla de los 8 milímetros o menos de queratocono, pero a veces la debilidad abarca mucho más allá, por eso que fallan cuando hacen trasplantes únicamente de 8. ¿No? A veces hay que llegar a trasplantes de 8,5, 8,75 para reforzar esa córnea. Entonces imagínate hacerle una incisión relajante a una córnea así, yo tendría bastantes dudas. No sé qué piensan ustedes. Lo que pasa es la incisión que hizo Gladys fue una contraincisión, que es una incisión es una incisión de entrada para la córnea, ¿no? Que es 3.2 y a 180 grados 3.2. Pero el doctor tiene razón, porque la 3.2 y la inferior es justo donde está, probablemente esté la parte más delgada del queratocono, ¿no? O sea, de hecho que es una pero es bien limbar, bien periférico, o sea, tiene razón el doctor, son 8, 8,5, es por ahí que puedes hacer hasta 9, ¿no? Pero estamos hablando de, en ojo grande, ¿no? Yo creo que más de 10, no lo he medido, lo que sí traté es de hacerlo periférico, nada más, pero sí le bajó algo el astigmatismo. Ahora el detalle es cuán estable es esa baja de astigmatismo, ¿no? Si realmente cuando fibrose se va a perder, o sea, hay bastante información que refiere que esos resultados del astigmatismo con el manejo de astigmatismo con las incisiones, muchas veces en el tiempo no es estable, ¿no? Pero le hice y después de algunas veces se mantiene más bajo del inicio.
Hay una pregunta acá. Ya, dice, hay una pregunta que supone, hay un paciente que tiene queratocono, un paciente de 50 años. ¿Tú has visto progresar al paciente de 50? Claro, porque lo más probable es que puede haber de todo, ¿no? En medicina, pero un paciente mayor de 50 años o mayor de 40 años que progrese en queratocono, que tú le digas crosslinking, ¿ha tenido varios pacientes? No, yo no he visto realmente, pero ante la posibilidad, aunque escasa, la hay, ahí preguntan, creo, el porcentaje. No he encontrado el porcentaje exacto, ¿no? Pero en teoría debe ser bajo, ¿no? Y sin embargo, en uno de los artículos que presentó, y ahí ponen 2 reportes de casos, en la cual eran pacientes mayores de 50 con catarata y queratocono, que ellos sí evidenciaron que había progresado. Por eso que le hicieron primero crosslinking y luego le hicieron la FACO, pero sí evidenciaron, ¿no? Lo que en la cabeza tiene que estar que los mayores de 50 no progresan, pero la forma más segura sería comprobándolo, ¿no? O sea, haciendo un seguimiento y ves que no está avanzando. Claro, no, no es lo usual, pero sí, No es lo definitivamente. usual, no es lo usual. Uh-huh. Joseph quiere hablar. Ya le Ah, quedé, sí, creo. sí, hace rato quería hablar. No, Ahí, dale ajá, a ver, ya está, ya. ya está, ¿no? Yo Sí, se la ya. adelante. Perdón, sí, doctora. No, acabo de llegar de la guardia. Una consulta. Justamente cuando habló sobre el cálculo de lente intraocular, mencionó de que es más inexacto en aquellos pacientes con queratoconos avanzados, ¿no? Severos, no sé. Y que, bueno, que muchas veces requieren corrección con los niños. Bueno, algunos pacientes sí, efectivamente, ya no se puede hacer esta corrección con los niños por el espesor corneal muchas veces o por el grado ya de compromiso con el que tiene. Pero sin embargo, algo que sí sabemos que los pacientes con queratocono es que usualmente hasta los grados avanzados la córnea suele mantenerse, digamos, clara o transparente y permite realizar cirugías como cirugía de catarata. Si tenemos un paciente ya con un queratocono avanzado, ya que sabemos que es un candidato para trasplante de córnea, pero con una córnea, digamos, clara, ¿usted prefiere realizar primero una cirugía de catarata, digamos, antes del trasplante de córnea? Diciendo que o preferiría primero esperar a realizar el trasplante de córnea y luego ya recién, o hacer una cirugía o bueno, esperar un trasplante de córnea para hacer una cirugía ya de un triple procedimiento. Mira, si tengo un queratocono, como tú dices, avanzado, pero todavía la córnea transparente y encima tiene catarata, como en este caso, yo sí me atrevería a hacerle la FACO primero, porque hasta esperar que llegue la córnea, tú sabes que en el hospital igual es varios años, ¿no? Entonces, si valoro todas esas cosas que está, no está opaco, está transparente, me permite hacer un cálculo, por lo menos las topografías no varían mucho. Sí podría intentar primero la FACO con un lente de hecho monofocal nada más y luego hasta esperar el trasplante si fuera necesario, ¿no? Por ahí que le dura la córnea. Ahora, ¿por qué? O sea, si es un paciente que tenga, por ejemplo, una queratometría de 60, 65, ¿no? Y tú decides hacerle o sea, y la córnea está transparente, y tiene un astigmatismo de 7, 8, claro, hay que hacer, yo también solamente lo operaría de catarata. Si la córnea está transparente, yo le operaría de catarata con el mejor método posible y por lo más probable me quede residual, miope, ¿no? O sea, de hecho y yo le pondría un piggyback ahí, ¿no? O sea, eso se ha descrito, ¿no? Que necesitan lentes de menos 10, perdón, menos 20, menos 25, y le ponen un piggyback, ¿no? Hacen la FACO, le ponen el lente, y después ven el residual, y ahí le ponen un lente, o un sulcoflex tórico, incluso ahí le podría corregir el astigmatismo, o un ICL tórico, ¿no? Eso es lo que se podría hacer en estos casos, ¿no? Para no tocar la córnea, ¿no? Claro, ¿Hasta sí. qué punto, si es que es un paciente que va a estar destinado a trasplante de córnea, a la hora que se haga el trasplante, la curvatura van a cambiar, la profundidad de la cámara anterior va a cambiar, ¿ok? Entonces, ¿cómo podríamos calcular un lente? ¿No sería más, bueno, el PIVA que está mencionando Jorge sería una idea, pero si yo tengo un paciente que voy a destinar en algún momento a hacerle trasplante de córnea y ya tiene catarata, inclusive yo pido actualmente, si no he podido hacer una biometría un tiempo atrás, pido que me hagan el cálculo de la biometría
con el promedio que me queda normalmente, o lo más frecuente después de mi trasplante, que sería un promedio, una K promedio de 43. Entonces, con eso hago los cálculos para poder poner un lente, y ahí me acercaría más con el PIVA que está mencionando Jorge, ¿no? Pero dejarlos, en algún momento pensé operarle y dejarlo afáquico, pero es muy peligroso en la actualidad dejar a un paciente afáquico, ¿no? Yo haría si voy a operarlo y va a ser muy larga la espera, de igual manera le pido que me calculen con 43 y le bajo también la profundidad de la cámara anterior, pido que le bajen y espero seguramente después del trasplante hacer un PIVA como menciona Jorge. Doctor, pero acá estamos hablando de un paciente que tiene una córnea transparente, solamente tiene un astigmatismo alto, irregular. O sea, y probablemente, como le digo, o sea, probablemente ahí se puede hacer, o sea, el cálculo y va a quedar con un receptor miópico y con astigmatismo alto. Ese paciente es estable, no se va a seguir progresando. A estos pacientes se les podría hacer, se les hace PIVA, doctor. O sea, se les hace, porque no llegamos a trasplante, ¿no? ¿Para qué llegamos a llegar a trasplante si le pueden corregir este tipo de procedimiento? No, El doctor Loaiza quiere hablar. Claro, por Sí, eso mismo, si está hablando que va a ir al trasplante, si están No que hablando que piensa, va a ir que posiblemente, sí, si que no va a ir pensaría. si no va a ir al trasplante, es otra flecha. Si va a ir al trasplante, es otra flecha. Entonces, si no va a ir al trasplante y sabemos que vamos a tener resultados bastante aceptables únicamente con la cirugía de catarata, muy bien. Pero si pensamos que es una córnea de queratocono con lecturas marcadas, bien difícil que esté totalmente transparente, muy difícil, ¿ok? Claro, Entonces, en esos pacientes va a ir al trasplante, de repente sí. Por eso le digo, con flechas, con una córnea manejable y una córnea que va a ser trasplante. Son dos flechas diferentes según los caminos que nos ha dado Gladys. sí, es que a veces es diferente, ¿no? Si va a ir a trasplante, no se recomienda tórico, se prende un monofocal y de ahí se hace el cálculo para el trasplante de córnea. ¿El doctor Loaiza quiere opinar? Igual, ¿no? sí, no, sí quería preguntar, debido a que es muy frecuente de que haya una sorpresa refractiva por todos los problemas que atañen a estos pacientes, ¿no? De la curvatura anterior, posterior, la posición efectiva del lente, que pueden estar cambiando estas curvaturas. Pero si tenemos un paciente que tiene una keratometría de, digamos, menos de 48 y que finalmente le has operado la catarata y tiene un residual, que es bastante frecuente, que puede tener un residual poco, de 2, por ejemplo, o de 1 y punto y tantos, y sabemos de que hay experiencia y incluso es controversial para algunos, pero algunos sí tienen muy buena experiencia con cirugías tipo protocolo Atenas, donde le hacen un PRK y le hacen un cross-linking. ¿Cuál sería la opinión de ustedes en tratar de corregir estos pacientes con este tipo de opción, ¿no? Que digamos no está fuera de las posibilidades, porque digamos un paciente que ya tiene más de 50 años, y usualmente esa córnea suele ser estable y suele ser más resistente, como bien me decía el doctor Chipana, realizar esta opción, ¿no? ¿Qué les parece? A ver, yo todavía no entro, o sea, en mi cabeza no entra una cirugía con excimer láser en un paciente con queratocono. ¿Cuáles son la idea fundamental? Es que ya está descrito que las lamelas anteriores son mucho más resistentes que las lamelas posteriores. Están más juntas, están más unidas, están más amigables. Mientras que las lamelas del estroma posterior están más separadas, más abiertas, más esponjosas, llamemos así, para tener una idea. Entonces, si yo voy a hacerle PRK o le voy a hacer cualquier excimer láser, me voy a llevar las lamelas anteriores, que son las más fuertes. Entonces, obligatoriamente se va a venir una ectasia mayor de la que ya va a tener.
El crosslinking va a querer reforzar las pocas lamelas anteriores que quedan y va a tratar de unir a las lamelas posteriores. Entonces va a ser difícil para mí poder trabajar, hacer cualquier procedimiento excimer láser. Y peor aún, pues lo que le hacen LASIK todavía, ¿no? Le hacen LASIK y después dicen que les va muy bien porque le hacen crosslinking. Y yo creo que es un asesinato doble, ¿no? Gladys, a ver qué opinas. Quería opinar, eso de hacer el protocolo Atenas, que es uno de los primeros que se hizo sobre cirugía refractiva y crosslinking, realmente yo, la primera vez que lo escuché para mí era descabellado también, hacer crosslinking y cirugía refractiva, PRK, o sea, tú estás luchando por estabilizarlo y quieres prender el fuego otra vez, ¿no? Sin embargo, hace poco que también revisé un poco sobre el tema, actualmente está variando un poco el protocolo, o sea, son muy exigentes, como decía Waldo, son para medidas refractivas, o sea, o refracciones bajas. A lo mucho se puede tratar 50 o 40 micras de ablación, o sea, es poco lo que se puede ablacionar. Dicen que, ¿qué vas a tratar? ¿La esfera, el cilindro, o algunos lo hacen la ablación basado en la topografía, o sea, solo para regularizar, o basado en la aberrometría? Incluso no saben en base a qué vas a tratar, el componente esferocilíndrico, el componente topográfico para regularizar, o el componente aberrométrico. Y solamente vas a tratar 40, 50 micras, es muy poco lo que se puede tratar. Entonces son para pacientes muy seleccionados, queratoconos grado 1, con medidas refractivas, con componente ferrocilíndrico muy bajo, y a lo mucho vas a ablacionar 40, 50 micras, no más. Y lo más centrado que he escuchado es primero hacer crosslinking, que es un doctor creo que de Israel o algo es por esa zona, en la cual él propone primero hacer crosslinking, esperar 6 meses que me asegure que esté estable, y luego recién hacerle el PRK. Y él lo hace guiado en la aberrometría. Y no baja tanto el componente esferocilíndrico, sino que ya al mejorar la córnea, luego con su refracción, que suele ser algo menor, el paciente logra una mejor agudeza visual. Creo que es algo más realista. En este tipo de pacientes con catarata, que le has operado, le has puesto lente intraocular y le quedó un residual, la verdad que te quede 2 o 1, el paciente ha tenido una medida como mi paciente de 20, ¿no? Y que le quede, en caso de mi paciente que me quedó 4 y 1 y tanto de astigmatismo, el paciente está feliz. Yo no le voy a tratar por un 4 cuando el paciente está feliz. Estos pacientes vienen con una medida súper alta y que ahora que le quede 2 o 3, ni siquiera te van a reclamar, no lo sienten. Es diferente al paciente más joven con queratocono escaso, que pues ahí de repente, pero en este tipo de pacientes no me parece que sea una opción tratar con protocolos como el de Atenas, porque con lo poco que se queda 2 o 3, que es lo único que tratarías, ellos están felices. Claro, yo también pienso igual que la edad de pacientes, todos los pacientes posoperados de cirugía refractiva que tienen catarata, pero sobre todo los queratoconos, que son, o los que tienen RK, operados por RK, su expectativa obviamente no es igual que que otros pacientes que operan de catarata, ¿no? Y obviamente uno tiene que decirles que va a quedar casi seguro que va con una refracción residual. Si ha quedado con, estamos hablando de 40 micras, que no sé, dos dioptrías, 3 dioptrías de repente de residual, tocar un paciente, arriesgarse un paciente después de todo lo que has hecho ante la posibilidad de que pueda hacer una ectasia, yo tampoco no lo tocaría, ¿no? Ese paciente lo más probable es que esté satisfecho y manipularlo más, no sé. De hecho, definitivamente tiene que estar, tiene que ser un protocolo bien exacto y que te diga qué paciente va a funcionar para uno atreverse a hacer ese tipo de procedimientos, ¿no? Que me lo manden, yo le hago la refracción. Ah, eso sí. Sé que tiene paciencia. Sí. Así es. Bueno, no sé si Bueno, alguna otra pregunta más. ¿preguntas? No, por mí, de verdad, muchas gracias. Quiero que seguimos ampliando más ideas, vamos uniendo más actitudes y el trabajo se hace cada vez mayor. Aparentemente sabemos más, pero para hacer más, no para hacer menos. Cada día se complican más las cosas, pero el resultado que pretendemos es mejor para las personas, ¿no?
y eso nos va a hacer que nos sintamos muy satisfechos con nuestro trabajo. Les agradezco bastante. Yo creo que el doctor Mendiola también como jefe del departamento les agradece bastante el trabajo que están haciendo y que siga todo esto bonito. ¿Ok? Gracias. Gracias, hasta Sí, luego, buenas muchas, noches. sí, muchas gracias, Gladys y la doctora Vanessa Inga. Gracias, Estaba muy doctores. completa su charla, su exposición, y esperamos que, bueno, que sigan así todas las charlas, ¿no?